Combinamos normalmente las experiencias, las emociones con la información. Este al final es un proyecto de divulgación y de información. Yo hoy quiero hablarles de diabetes tipo 2 y de cirugía bariátrica, un concepto que nunca hemos tocado en el Diabetes Experience Day. Y para eso cuento con tres grandes profesionales que nos han venido a acompañar para charlar los próximos minutos. Quiero presentarles al doctor Marcelo Álvarez, médico especialista en clínica médica, nutrición y diabetes. Marcelo, bienvenido. Muchas gracias. Por favor. Al doctor Lucio Obeide, también médico cirujano, jefe del Servicio de Cirugía General y subjefe, justo, mío, por favor, subjefe del Servicio de Trasplante del Hospital Privado de Córdoba, y a la doctora Graciela Rubín, que repite el año pasado. Graciela, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Graciela es médico especialista en clínica médica, obesidad, nutrición, experta en diabetes, coordinadora del Comité de Innovación de la Sociedad Argentina de Diabetes, miembro del equipo de cirugía de obesidad del Hospital Privado de Córdoba, en fin. Tengo tres instituciones del mundo sanitario para hablar sobre diabetes tipo 2 y cirugía bariátrica. Y empiezo por la doctora Rubín. ¿Por qué tenemos que hablar hoy de diabetes tipo 2 en el Diabetes Experience Day? ¿Cuál es la relación entre diabetes tipo 2 y obesidad? Bueno, yo creo que tenemos que hablar de diabetes tipo 2 porque son el 95% de las personas con diabetes y me parece fantástico que se incorporen a esta experiencia, ¿no? Y de obesidad, porque obesidad está íntimamente relacionada con diabetes. De hecho, ha ido aumentando en el mundo en forma alarmante la prevalencia de obesidad y con ella la prevalencia de diabetes, sobre todo de diabetes tipo 2. ¿Por qué es esta situación? Bueno, obesidad es una enfermedad crónica, recurrente, progresiva, igual que diabetes. Y es sumamente compleja porque está ocasionada por cuestiones genéticas, familiares, también por cuestiones culturales y sociales y financieras. Todos conocemos el rol de la industria alimentaria en esta historia. Pero si nos vamos un poco a la matriz biológica de qué sucede en la obesidad quien está enfermo es el tejido adiposo, que es un tejido muy necesario. Nosotros hemos sobrevivido como especie humana gracias a que tenemos tejido adiposo, porque era el encargado de juntar las calorías y la energía que tenía una humanidad históricamente sometida al hambre. Ahora bien, hace unos 150 años que no estamos tan sometidos al hambre, disponemos de más alimentos y además, lo peor de todo es que nos quedamos sentados mirando la computadora, ¿no? La cuestión es que este tejido adiposo, que ha sido el amigo de la especie humana toda la historia, se inflama, se irrita cuando entra demasiada grasa, demasiada energía y no puede almacenarla. Y produce una serie de sustancias que irritan e inflaman a otros órganos, entre ellos el hígado, los músculos, el páncreas. Y ahí es donde llegamos a la diabetes. Cuando estos órganos no funcionan bien, aparece la diabetes tipo 2 en aquellas personas predispuestas. Por eso es que tenemos que hablar de ambas cosas, ¿no? ¿Y en la actualidad cuáles son los tratamientos que existen? Bien, actualmente la verdad es que no hay demasiados tratamientos para obesidad. Sin embargo, hay conceptos muy claros. Uno es que el tratamiento de la obesidad que promueve el control, no la cura. La obesidad todavía no se cura, como la diabetes todavía no se cura. Ya se curará, pero todavía no. El tratamiento debe hacerse en equipo, porque yo les decía, es una enfermedad muy compleja, tiene aspectos psicológicos, entonces el rol de los psicólogos es muy importante, tiene aspectos nutricionales, tiene aspectos relacionados con el sedentarismo, y ahí acudimos a la ayuda de los profes de educación física, los fisioterapeutas, los médicos deportólogos. Desde el punto de vista médico, clínico, los médicos disponemos de algunos fármacos que no están probados y no son seguros en el largo plazo, y les estoy diciendo que la obesidad es una enfermedad crónica y la verdad entonces que ahí tenemos un problema con los medicamentos. Los clínicos sí ayudamos a que la persona con obesidad y diabetes tenga mejor calidad de vida, pero la verdad es que en el horizonte ha aparecido hace un tiempo ya un tratamiento distinto, que es el tratamiento quirúrgico. Y eso nos ha dado una luz de esperanza en esta historia, ¿no? Como me han pedido que les tutee, les voy a tutear. Lucio, ¿de qué se trata esta innovación, esta cirugía bariátrica? Sí. Bueno, no es tan innovación, Ángel, porque los tratamientos quirúrgicos para la obesidad, la cirugía para la obesidad, existe hace más de 50 años y eso nos ha dado un bagaje de conocimiento que es un gran avance en todos estos años y estudios donde demuestran que bien indicado, bien seleccionado el paciente,
la cirugía para bajar de peso, para la obesidad, para la diabetes asociada al sobrepeso y a la obesidad es el tratamiento más efectivo. Porque se logra el objetivo principal, que es una pérdida de peso significativa y sostenida en el tiempo. Ese es el objetivo. Y comparado con los tratamientos de cambios de hábitos y dieta, la cirugía es más exitosa. ¿Por qué? Porque el cambio de hábito y dietas sin un tratamiento quirúrgico es muy difícil de sostenerlo. ¿De qué se trata? Hay, disculpen, distintas técnicas, pero actualmente se concentran en dos técnicas principales. Siempre es hacer alguna alteración en el tubo digestivo buscando dos mecanismos. Uno es achicar el estómago. Este achicamiento del estómago, que los médicos le llamamos restricción, hace que uno con pequeñas ingestas, con pequeñas comidas, volúmenes de comida, siente el paciente saciedad. Entonces es una herramienta muy útil para poder cumplir ese cambio de hábito. Corresponderías a la primera imagen que estamos viendo, empezando por la izquierda, ¿verdad? Bien. En la imagen de la derecha vemos lo que es el tubo digestivo normal. Para entender cómo es el proceso de la digestión, uno come por el tubito que pasa por el tórax, que se llama esófago, pasa la comida y en el estómago comienza el proceso de la digestión. La digestión es que la comida separa, el tubo digestivo separa de la comida los distintos elementos que son los hidratos de carbono, los azúcares, las grasas y la proteína, para que luego, junto con otras enzimas del páncreas, la bilis del hígado, se puedan absorber en el intestino delgado e ir a las distintas células para proveer energía. Modificando esa anatomía, por ejemplo, en la figura del medio de las tres cirugías, que es la cirugía más utilizada y más validada del mundo, que se llama bypass gástrico. Fijémonos, ahí se hace un estómago muy pequeñito, esto se hace todo por la laparoscopía con una tecnología muy buena, y se hace un bypass, o sea, se saltea el resto del estómago y el duodeno, que es la primera parte del intestino delgado. Eso produce una pequeña alteración de la absorción, que sirve después, que es algo que hay que llevar para el seguimiento, que lo vamos a hablar con Marcelo, y eso produce además un efecto que es muy importante, que es una disminución del apetito. Al igual que la otra cirugía, que es lo que la gente llama manga gástrica. Se deja el estómago como si fuera un esófago, como si fuera un tubito. Se reseca la parte izquierda del estómago. Médicamente eso se llama gastrectomía vertical o gastrectomía en manga, y la gente lo conoce como manga gástrica. Ambas cirugías tienen efectos metabólicos, o sea que mejoran la diabetes, y tienen efectos bariátricos, o sea que permiten bajar el peso por los dos mecanismos. Restricción, que es saciedad, e inapetencia. Estos son efectos, principalmente el de la inapetencia, que duran de 6 meses a 1 año. Por eso es tan importante el equipo multidisciplinario en la información previa al procedimiento como para el seguimiento, para poder aprovechar este periodo que se lo llama como de luna de miel, para que ese paciente cambie el hábito y lo pueda sostener en el tiempo. Lo que me lleva a preguntar, Graciela, si es válida esta técnica para todos los pacientes o es para determinado tipo de paciente. Esta técnica es para las personas con diabetes y obesidad de grado relacionado con el índice de masa corporal. Las personas que tienen un índice de masa corporal de 35 o más pueden o tienen indicación de cirugía bariátrica para controlar su obesidad y controlar su diabetes. Esta selección debe ser hecha, y como tomo las palabras de Lucio, por un equipo multidisciplinario en el contexto de una institución responsable y con toda la tecnología necesaria, y con un paciente ampliamente motivado, que es el motor principal de este equipo. Entonces, en cuanto a la selección, también tenemos en cuenta mucho, ¿no?, la condición del paciente. ¿Cuáles son los beneficios y, a su vez, y queremos escuchar también a Marcelo, los riesgos de estas cirugías? Claro. Nosotros los médicos llamamos resultados. En resultados ponemos cómo medimos el éxito y también los fracasos y las complicaciones. El éxito, para medirlo en forma numérica, es decir que el paciente va a tener éxito y va a obtener todos los beneficios que después vamos a decir cuando logra descender el 50% del exceso de peso. Un ejemplo, si tiene 60 kilos de exceso de peso, si baja 30 kilos, ese paciente está demostrado por viejos estudios
que tiene una probabilidad de vivir entre 8 a 12 años más. O sea que le mejora la expectativa de vida. A medida que le mejora la calidad de vida, tanto física como psicológica y como en los estados de ánimo, porque la obesidad no es solamente diabetes, hipertensión, apnea del sueño, sino es también un estado de angustia y es muy grande. A su vez está demostrado que mejora o remite enfermedades asociadas a la obesidad como la diabetes, que es la que estamos hablando, pero también hay un amplio porcentaje de pacientes que mejoran la hipertensión arterial, la apnea del sueño, que son todas patologías, digamos, muy riesgosas para esta gente. ¿Y los riesgos, Marcelo? Y como la vida no es así simple, hay no siempre riesgos todo es no positivo, siempre hay una doble cara. Hay doble cara. Y bueno, estas son cirugías que son programadas y se eligen procedimientos que son laparoscópicos, los que las hacen un poco menos invasivas. Si uno tuviera que pensar en lo peor, que es la mortalidad, en equipos que estén calificados, porque esto es una cirugía para un equipo calificado, que esté entrenado, es realmente muy baja. Es más baja que una cirugía de emergencia, por ejemplo, en el caso de una apendicitis aguda o enfermedad biliar. Y es aproximadamente, tiene que ser menos del 1% para que sea aceptable. Por supuesto que con la intervención van a haber riesgos, como siempre, porque uno lesiona, puede haber riesgos de sangrados, hay muchas suturas que se hacen en el intestino, vimos recién el esquema, y estas a veces pueden fallar, pueden haber infecciones asociadas. Y bueno, luego cuando ya pasa el momento agudo y empieza a pasar el tiempo, comienzan a incorporarse nutrientes, hay un grupo de gente que puede tener intolerancia, puede haber vómitos, ahora es excepcional que tengan que volver a una internación. Sí, cuando ya comienza el descenso de peso, pasan unos meses, y si eso ha sido efectivo, aparece litiasis en la vía biliar, que es una complicación probable, y ya cuando uno se aleja en el tiempo hay algunas consecuencias en relación a cada técnica, pero hay que destacar que el mecanismo que lleva al beneficio de la disminución de peso también nos va a exponer al déficit de algunos nutrientes, y eso va a generar enfermedad, y hay que ser bien conscientes. Por ejemplo, vale la pena destacar lo que pasa con el hierro y la anemia cuando falta, o lo que pasa con el calcio y la posibilidad que se enferme el hueso con osteoporosis, o el déficit de vitaminas como la B, el ácido fólico y el cerebro, o el déficit proteico que va a llevar a pérdida de músculo cuando uno quiere que se pierda grasa, no es deseable que se pierda músculo, ¿no? Y por lo que hablábamos ayer, una vez acabada esa intervención, continúa. Es decir, el papel del paciente operado es fundamental para las siguientes semanas, meses, entiendo, años. Sí, claro. Y una complicación que no hay que dejar de mencionar es que el paciente puede reganar peso con el tiempo, porque el organismo, la naturaleza es sabia. Nosotros los médicos nos creemos muy inteligentes, que vamos a engañar a la naturaleza, y el organismo tiene un mecanismo que se llama adaptabilidad. Si no, estos pacientes que operaríamos se morirían de inanición. El organismo se adapta a su nueva anatomía, a su nueva fisiología, y va revirtiendo este efecto. Entonces es clave el cambio de hábito. Esto es un tratamiento muy efectivo, y por eso el seguimiento es muy importante para que el paciente no regane peso, porque con distintas formas le puede terminar ganando a la cirugía. O sea, es muy efectivo el mensaje, pero también se puede fracasar. Y fracasar con un tratamiento quirúrgico es muy angustiante. Son pacientes que generalmente vienen de frustración en frustración y comprando soluciones mágicas y perdiendo y perdiendo. Perder al usar la bala de oro es muy duro desde lo espiritual, digamos. Y es muy caro, perdón. Sí, es que yo quisiera destacar que si uno lleva números este problema de cómo se hacen los seguimientos, hay que saber que se fracasa frecuentemente, y por ahí en casos peores hay series en que, por ejemplo, el 50% de los pacientes se perdieron en el primer año de seguimiento y ya no están tomando la suplementación. Y hacia el segundo año un 30% solamente hace el seguimiento. Entonces es muy importante recalcar la necesidad. ¿Y es muy costoso esto? ¿El tratamiento es un tratamiento muy costoso? ¿Cómo se financia? ¿Cómo se financia? Bueno, eso es complejo, claro. Nuestro sistema de salud es complejo y sobre todo es heterogéneo, yo diría. Entonces hay que distinguir distintos sectores de donde se origina la financiación. Hay algunos exclusivamente que se realizan desde el Estado. Hay otros en que hay organizaciones entre los trabajadores y las patronales, constituyendo lo que llamamos seguridad social, las obras sociales, y después hay un ámbito netamente privado.
Bueno, ahí se va afrontando el gasto y existe el papel de los que llamamos prepagas, de las empresas que financian de este modo. Por supuesto que son heterogéneas en grupo poblacional, en recursos y por supuesto también en la calidad de lo que se brinda. Eso por un lado. Costos intermedios, y en general son compartidos en el grupo en la que se hace pago, porque existe un copago, que en general es alrededor del 30%. Esto por un lado, entonces los financiadores, por otro lado, hacia el año 2008, ¿sí? El Estado Nacional promulgó una ley en la que se mencionan trastornos alimentarios, obesidad, está los tratamientos de diabetes, lo que empieza a abrir entonces la puerta a los derechos al acceso, y hay que complementarlo con, digamos, una disposición que hace nuestro Ministerio de Salud en el que se ponen estos tratamientos en las listas donde se enumeran las prestaciones que tienen que ser obligatoriamente cubiertas por los prestadores. Ahora, dicho esto, también es heterogéneo el modo en que se cubre. Pero en salud sería bueno no hablar de gastos. Yo creo que habría que intentar de pensarlo como una inversión. Ahora, para que esto sea una inversión, debería estar medido, mensurado cuáles son las consecuencias, ¿no es cierto? Y esa disciplina existe, es la de evaluación de tecnologías sanitarias en un espacio en particular que es la evaluación económica y es un método que es sólido. El problema es que no se aplica frecuentemente. Nosotros solemos tener cambios en la economía con mucha frecuencia. También lo que sucede es que hay pocos datos y registros y esto que hablamos recién de la problemática de la pérdida de los pacientes. Entonces, si uno tiene que responder si valió la pena la inversión, probablemente la conclusión sea que es incierta porque no está medida. Me quedo con eso. No le he podido sacar titular. Como nos quedan pocos minutos, les quería pedir un ejercicio más de divulgación y concreción y una conclusión a todo esto que hemos hablado a cada uno de ustedes. Empiezo por Lucio. Bueno, voy a cambiar un poquito lo que pensaba decir en respecto a lo que decía Marcelo. Si tuviéramos un sistema de salud perfecto en los países donde funciona bien, la cirugía bariátrica es muy costo efectiva. O sea, el pagador ahorra mucho dinero haciendo operar a su paciente, tanto por el dinero que va a gastar, porque va a ahorrar en insulina, en antidiabético, en CPAP, o sea, apoyo respiratorio, como la sociedad para tener esa persona que pueda volver a su trabajo, a su actividad normal, o sea, hasta socialmente. Y la conclusión que yo saco es que la cirugía actualmente en centros de excelencia, con grupos multidisciplinarios, que es la clave, es un procedimiento eficaz y muy seguro en pacientes motivados, eso es muy importante, y honestamente informados. Entonces hay que tenerlo en cuenta dentro del armamento terapéutico para la diabetes y la obesidad. Bueno, la verdad que los escucho y refuerzo lo que pienso y siento. Dos mensajes. Este recurso, bien utilizado, en el contexto de todo un equipo entrenado, donde el paciente es el motor principal, no solo le ha iluminado el horizonte a la gente con diabetes y obesidad, nos ha iluminado el horizonte a todos. Por fin, los médicos y el resto del equipo tenemos algo significativo para ofrecer a nuestros pacientes que tienen estas dos terribles enfermedades. Y la otra, que no tiene ninguna connotación electoral, al contrario, yo creo que nos copiaron a nosotros el eslogan, es que con diabetes y obesidad se puede. Marcelo. Y yo dejaría dos mensajes. Primero uno, que tiene que ver con la elección del paciente, y creo que yo diría inteligencia y prudencia en la elección, siempre bajo la luz de esta ecuación de costo-beneficio, buscando el mejor tratamiento. Y el segundo mensaje diría responsabilidad en el seguimiento por parte de todos los que participan, pero en especial por el interesado. Yo sé que pedirle a los profesionales sanitarios y a los médicos concreción en 15 minutos y palabras claras es un ejercicio muy duro y muy difícil. Creo que lo han conseguido con creces porque hemos entendido todos un poco más esta técnica que está a disposición de... Así que muchísimas gracias a los tres. Este fuerte aplauso. Muchas gracias.